Oímos hablar de la deuda pública constantemente, ¿verdad? Pero, a ver, no toda la deuda es igual. De hecho, ni de lejos. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar las distintas caras que tiene la deuda de un país para entender de verdad qué nos está contando sobre su economía. Vale, para entender todo este lío de la deuda, vamos a verlo desde diferentes ángulos. Primero, ¿de dónde sale el dinero? Si es interna o externa. Luego, ¿para qué se usa? Si es productiva o no. También miraremos el plazo, cómo se devuelve y por último si es voluntaria o forzosa. Venga, que cada punto es una pieza clave del rompecabezas. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Y por qué es tan importante clasificar la deuda? Pues porque, a ver, la forma en que un gobierno pide dinero prestado nos dice casi tanto o más que la cantidad que debe. Es que no tiene nada que ver pedir para construir un hospital, por ejemplo, que para pagar los gastos de una guerra. Son dos mundos distintos. Al final, cómo está estructurada la deuda de un país es como una radiografía de sus prioridades y sus problemas. Por eso no hay una fórmula mágica que sirva para todos. Cada país pues juega sus cartas como puede, y entender cómo lo hace es fundamental para saber si lo está haciendo bien o mal. Entonces, para tener esa foto completa, vamos a usar estos 5 criterios como si fueran 5 lupas distintas: origen, finalidad, plazo, amortización y obligatoriedad. Vamos a empezar con el primero, el origen. Vale, primera lupa, el origen. O sea, ¿de dónde sale la pasta? ¿Se la pide al gobierno a la gente de casa, a sus propios ciudadanos, o tiene que salir a buscarla fuera? Porque, ojo, la diferencia entre deuda interna y externa es abismal y tiene unas consecuencias importantísimas. Es que es una diferencia clave, de verdad. Si la deuda es interna, con gente y bancos del propio país, el gobierno tiene mucho más control. Pero claro, si es externa, la cosa cambia. De repente, el país está expuesto a que suba o baje el dólar, por ejemplo, y depende totalmente de la confianza que le tengan los inversores de fuera. A ver, para que nos entendamos, la deuda interna es cuando el gobierno pide prestado en casa, a sus ciudadanos, a los bancos de aquí. Y la gran ventaja, claro, es que todo se paga en la moneda local. Esto evita sustos con el tipo de cambio y además el dinero de los intereses se queda en cierto modo circulando dentro del país. Pero la deuda externa es otra historia. Aquí hablamos de pedirle dinero a organismos como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, o a inversores de otros países. Y sí, es verdad que así se puede conseguir mucho más capital, pero menudo riesgo, tienes que devolverlo en otra moneda, como dólares o euros. Y si tu moneda pierde valor, la deuda se te puede disparar. Es un peligro real. Muy bien, ya sabemos de dónde viene el dinero, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿En qué se lo gastan? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay una gran diferencia entre la deuda que se usa para construir algo para el futuro y la que simplemente sirve para tapar agujeros hoy. La comparación es muy fácil de entender, pero es que es perfecta. La deuda productiva es como si pides un crédito para montar un negocio. Es una inversión, esperas que te dé beneficios para devolver el préstamo y ganar dinero. En cambio, la deuda improductiva es como tirar de tarjeta de crédito para irte de vacaciones. Genial en el momento, pero luego llega el extracto y esas vacaciones no te van a generar ni un céntimo para pagarlo. Exacto. La deuda productiva es, en esencia, una inversión de futuro. Se usa para financiar cosas que crean valor. Un puerto nuevo, una línea de alta velocidad, una red de fibra óptica. Cosas que no solo mejoran la calidad de vida, sino que mueven la economía y, a la larga, generan más ingresos por impuestos. Es una deuda que, idealmente, se paga a sí misma. Y en la otra cara de la moneda tenemos la deuda improductiva, que algunos llaman, y con razón, deuda muerta. Es dinero que se va en gastos corrientes, como pagar sueldos, o en cosas que no generan ninguna riqueza, como una guerra. El problema es un peso muerto, una carga que se deja a las generaciones que vienen detrás, que tendrán que pagarla sin recibir nada a cambio. Venga, vamos con otro punto clave, el tiempo. Porque, seamos sinceros, no es lo mismo tener que devolver un dinero el mes que viene que tener una hipoteca a 30 años. Esa diferencia entre el corto y el largo plazo es lo que marca la presión, el agobio que tienen las finanzas de un gobierno. Es que es como la vida misma. La deuda a largo plazo es la hipoteca de la casa. Sabes que está ahí, pero la vas pagando poco a poco, con planificación. La deuda a corto plazo es como el recibo de la tarjeta de crédito a fin de mes. Es urgente, hay que pagarlo ya, y te puede generar un estrés tremendo. La deuda consolidada, que es la de largo plazo, normalmente va ligada a esos grandes proyectos que decíamos antes. Como es un compromiso para muchos años, los gobiernos suelen ser previsores y crean un fondo aparte, una especie de hucha, para ir guardando el dinero y asegurarse de que podrán pagarla cuando llegue el momento. Esto da mucha estabilidad. Y luego está la deuda flotante, la de corto plazo. Esto es para el día a día, para los imprevistos. Un ejemplo perfecto son las letras del Tesoro. El Estado las emite para conseguir dinero rápido, para un bache temporal de liquidez, y en unos pocos meses lo devuelve. Es una herramienta de gestión, no para construir un país.
Vale, pasamos a otro aspecto que es fascinante, la promesa de pago. A ver, cuando el gobierno pide dinero, ¿promete devolverlo en una fecha concreta o solo se compromete a pagar intereses para siempre? La diferencia aquí es, es total. La deuda amortizable es la que todos conocemos. Tiene una fecha de caducidad, un día en el que te devuelven el principal y se acabó. Pero la deuda perpetua, eso es un compromiso que, como su nombre indica, podría no acabar nunca. La deuda amortizable es, el 99% de los casos. Es un préstamo normal y corriente. El gobierno dice, te devolveré tu dinero tal día. Y punto. Esto da una seguridad y una certeza total al que presta el dinero, porque sabe cuándo va a recuperar su inversión. La deuda perpetua, en cambio, es una cosa mucho más exótica, casi de libro de historia. Aquí el gobierno no te promete devolverte el dinero, no. Lo que te promete es pagarte unos intereses para toda la vida. El ejemplo clásico son los consols británicos, que se emitieron para financiar las guerras contra Napoleón. Imagínate, crean una carga para el Estado que es literalmente para siempre. Y llegamos al último punto. Y es una pregunta con miga. Cuando la gente le presta dinero al Estado, ¿lo hace porque quiere? ¿Porque le parece una buena inversión? ¿O lo hace porque le obligan? Aquí está la diferencia entre deuda voluntaria y deuda forzosa. Y la diferencia, de nuevo, es un mundo. Por un lado, tienes a la gente comprando bonos del Estado porque confían, porque les parece un buen sitio para meter su dinero. Por otro, tienes a un gobierno usando su poder para básicamente tomar fondos prestados. Esto último, como es de imaginar, solo pasa en situaciones límite, en crisis muy graves. La deuda voluntaria es lo normal, lo que vemos todos los días en las democracias. Todo se basa en la confianza. La gente, los fondos de inversión, compran deuda pública porque creen que es una inversión segura, que el Estado va a devolver el dinero con sus intereses. Así de simple. En cambio, la deuda forzosa es una medida a la desesperada. Es algo que se reserva para momentos de crisis absoluta, como una guerra o una catástrofe natural. En esas circunstancias, el gobierno puede tirar de autoridad y obligar a sus ciudadanos o a los bancos a que le presten dinero. Ahí ya no hay elección que valga. Y aquí tenemos el resumen de todo. Como hemos ido viendo, cada una de estas clasificaciones, de dónde viene el dinero, para qué se usa, a qué plazo, cómo se devuelve, y si es por las buenas o por las malas, nos da una pista, una perspectiva diferente para entender de verdad cómo está la economía de un país y cuáles son sus prioridades. Así que a partir de ahora, cuando oigamos hablar de la deuda de un país, la pregunta importante no es solo cuánto debe. La pregunta de verdad es qué tipo de deuda es. Porque es ahí, en esa respuesta donde se esconde la historia real de su economía, en qué invierte, qué emergencias ha tenido que afrontar y al final, qué promesas le ha hecho a su propia gente y al resto del mundo.